Bendiciones, hermanos, en este nuevo día que nos regala el Señor. Hoy queremos desarrollar pues un tema en esta catequesis viviente, algo que es importante, diríamos, en el servicio pastoral, en el servicio en las parroquias, en el servicio en la arquidiócesis, ¿no? O en el servicio pues en los diferentes grupos donde desempeñamos algún tipo de apostolado, ¿no? Y por eso queremos hablar de las virtudes del servidor, ¿no? Creo que esta imagen ilustra aquel pasaje bíblico donde Jesús les va a lavar los pies a sus discípulos porque Él se ha convertido en el que sirve, ¿no? Y esto es una manera en la cual Jesús dice, pues aprendan de mí, aprendan este gesto, ¿no? El servicio es esa atención desinteresada hacia las demás personas, pero tiene bien claro que el servicio lo hacemos por servir a Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña con, con palabras y con hechos cómo debe ser el servicio. Por eso esta hermosa imagen siempre me recuerda pues que Jesús llama la atención a sus discípulos o sube la voz a sus discípulos diciéndole pues miren esto o imiten esto. Y en ese momento algo que no se esperaba ninguno de ellos, tomas pues una vasija y hace pues este tipo de abluciones, de purificaciones y entonces va a lavarle los pies a sus discípulos y Pedro dice pues que no puede lavarle los pies porque Pedro no se esperaba que el maestro hiciera eso. Entonces en las parroquias debemos más preocuparnos por servir, ¿no? No preocuparnos por querer ocupar un puesto destacado o por mandar en las parroquias. En la parroquia no hay jefes, en la parroquia pues no hay capitanes, en la parroquia no hay promociones de las personas, ni estamos en las parroquias para ni algún tipo de distinción. Si lo que hacemos, lo hacemos por servir a Dios y lo hacemos pues por glorificarlo a Él. Jesucristo nos enseña eso a través de, de esta figura o de esta imagen que acabamos pues de mirar aquí, ¿no? Destacarnos en el servicio debe ser siempre nuestro lema, ¿no? Como veía Madre Teresa Calcuta, ¿no? Cuando hablaba pues sobre el servicio, ¿no? Que si vivimos para servir, ¿no? Si servimos, servimos para servir. Y el que no sirve para servir, dice Madre Teresa Calcuta, no sirve para vivir. Un poco fuerte, pero ese es uno de las, diríamos, de los lemas que tenemos que tener siempre claro, porque si no, vamos a estar en la parroquia como buscando, como dice, protagonismo o figurar, o buscando pues aparentar, y de repente no estamos bien claros en qué estamos haciendo en la parroquia, ni lo que estamos, ni lo que queremos, ni el desempeño que realmente queremos hacer, que es un servicio, ¿no? Y el servicio podemos decir también es una virtud, por eso que este es un tema importante, ¿no? Porque tenemos que verlo desde esa dimensión. El servicio en la parroquia o el servicio en la comunidad es una virtud, ¿no? Tenemos un libro, un material que habla pues sobre diferentes maneras de servicio. Hemos querido por lo menos traer dos que creemos que son importantes para desarrollar en este tema, ¿no? Una de ellas, de este libro de los servidores, dice que en la séptima virtud, el estudioso de la palabra y amante de la formación, ¿no? Debe ser una de las virtudes, ¿no? Estudioso de la palabra y amante de la formación, ¿no? Es algo importante dentro de nuestro desenvolvimiento, dentro de la maduración pastoral de una parroquia, tener claro pues que todo agente pastoral debe también pasar por un proceso o debe pasar permanentemente o antes de hacer un servicio, debe pasar por un proceso de formación, ¿no? Y crecimiento, ¿no? Porque si no puede tener el riesgo, como dicen muchos, se quema. O de repente está ahí por el movimiento, diríamos, el ambiente, influenciado por otras personas, pero no está claro con lo que está haciendo, que es servir a Dios. Por eso que hay gente que tú ves que llegan a la parroquia, han vivido una experiencia de servicio, hay dificultades, hay problemas y esas personas están ahí, como decimos nosotros, al pie del cañón, ¿no? Porque han encontrado que en el servicio también pueden engrandecer
la gloria de Dios, o tan clarito que están sirviendo a Jesucristo, no a la persona, diríamos, de turno. Pero entonces es importante conocer, es importante, diríamos, formarse, la gente pastoral debe formarse, por eso que cuando inicia un año hay todo un tema de desarrollar un plan pastoral, ¿no? Y en ese plan pastoral debe aparecer la parte de la formación de los agentes pastorales, ¿no? Y todos los grupos también deben poner en su planeación también la formación, no solamente que el párroco ponga algo, también los agentes deben poner formación, ¿no? Y aparte de la formación, bueno, sabemos que hay otros puntos, la espiritualidad, etcétera, pero estamos hablando ahora mismo del servicio, ¿no? Y estamos hablando de este punto importante, la virtud, que es la formación. Entonces, debe aparecer siempre el tema de la formación. Y en la formación hay mucha formación, hay mucho material, diríamos, en la iglesia para los agentes pastorales, ¿no? Entonces, la formación en un agente pastoral, entonces, es una virtud, ¿no? También otra de las, digamos, de las virtudes, la que aparece en este libro, Manual de los Servidores, las pusimos tal como aparece ahí, la 15ª virtud es mantenerse firme, ¿no? Firme en el Señor, ¿no? Yo siempre recuerdo ese momento en el que Jesús iba para Jerusalén y llega un momento que hay un silencio y Jesús se voltea pues y le dice a sus discípulos, a los que le seguían, pues si él quiere ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga, ¿no? Y es ahí donde Jesús quiere probar quiénes realmente están por seguir a Jesús o lo están siguiendo por las obras o por los milagros o por la comida, ¿no? Entonces Jesús hay una decisión de poner, diríamos, a estas personas, diríamos, en su lugar de que tomen partido. O seguimos a Jesús y eso pues significa lo que es un sacrificio, lo que es una lucha, lo que es una entrega, una decisión que cada uno de ellos pues tiene que tomar de ahora en adelante. Claro, cuando Jesús dice eso, algunos de repente hasta ahí llegaron, algunos se dieron la vuelta, etcétera, y es ahí donde Jesús le dice a sus discípulos, y ustedes también me van a abandonar. Por eso que el servidor también debe ser una persona firme. Si se le dio una responsabilidad, una coordinación, pues generalmente son por 1 año o 2 años, ¿no? Yo inicio una coordinación y yo me preocupo por ir formando a ese hermano que me va, diríamos, reemplazar, diríamos, en esta responsabilidad después que termine mis 2 años, pero eso no significa que ya yo terminé con el grupo y que yo, bueno, ahora ya yo terminé, ya yo me gradué, así que ya yo di todo en la iglesia, así que yo me voy ya del grupo, ¿no? Entonces eso quiere decir que esa persona ni se ha formado, ni está bien claro con el servicio que estaba dando en la iglesia, sino que se coloca nuevamente en las filas del grupo para seguir trabajando lo que es la formación, el crecimiento espiritual y seguir apoyando pues a sus hermanos en esta labor de evangelización. Entonces estos 2 puntos creo que son importantes como virtudes pues que queremos señalar de un servidor. Primero, es importante la formación y debe ser amante de ella, y lo segundo, debe ser una persona que se mantenga siempre firme, ¿no? Con estos 2 puntos vamos al cambio y vamos a regresar en un pocos segundos. Seguimos, hermanos, desarrollando este tema sobre el servidor, cómo ejercer pues ese servicio en una parroquia, o cómo qué cosa debe tener claro al realizar pues un servicio. Y hablábamos que el servidor debe ser amante de la formación y otro que debe ser una persona firme, ¿no? ¿Y por qué decíamos eso, no? ¿Por qué debe tener claro estos 2 conceptos? Una de las cosas es cuántas veces escuchamos testimonio a diario sobre la mala interpretación bíblica o documentales que desorientan a comunidades enteras, ¿no?
que es la gráfica que continúa después de esta, ¿no? Estas son las dos, aquí está, vemos ahí como esta persona que está con varias flechas, no sabe hacia dónde agarrar, porque ha recibido una información de alguien ha hablado, pues de repente no se ha basado en documentos de la iglesia, ya sea pues documentos doctrinales, catecismo católico, o igualmente también el Código de Derecho Canónico, la Sagrada Escritura, documentos pues actuales de la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, el que habla, el expositor, el servidor, pues, debe tener claro, pues, que debe formarse para poder conocer bien cómo piensa, diríamos, la iglesia o cómo debe interpretarse bien las cosas para no estar desorientado pues en ese sentido, ¿no? Y un servidor formado puede ayudar, diríamos, en ese cometido, ¿no? Tomar seriedad en nuestra formación debe ser uno de los pilares principales de todo servidor, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar una analogía, ¿no? Si como médico, abogados o profesores, ingenieros o cualquier otra profesión, nos formamos e informamos para dar lo mejor de nosotros a los demás, por eso, con cuánta mayor seriedad debemos formarnos en las cosas de Dios. También debemos ser serios en eso. También debemos formarnos. El que va de repente a desarrollar la catequesis de primera comunión con los niños, o igual con los confirmandos o con los bautizados, debe pues siempre estar actualizado o debe tener esa capacidad de prepararse. Cada vez que se va a poner frente a, pues, a un grupo de personas, debe prepararse, o igual pues el que va a hacer una meditación, lo que sea, ¿no? La persona debe prepararse, así como lo dice aquí un médico, un abogado, un profesor, todos ellos se preparan para algo que van a hacer. También nosotros con mucha más diligencia, mucha más responsabilidad, debemos también hacer lo mismo, ¿no? Por eso, al estudiar las Sagradas Escrituras, podemos ver dos cosas importantes, podemos ver algunas cosas importantes. Primero, podremos contestar con seguridad preguntas que nos lleguen de diferentes flancos, ¿no? De diferentes direcciones, ¿no? Si estamos bien versados en la palabra de Dios, vamos a poder contestar o en el catecismo católico, en la doctrina, o en el derecho canónico, o en documentos actuales de la iglesia, vamos a poder contestar inmediatamente, si estamos pues adiestrados, estamos pues preparados para eso, ¿no? Nos estimulamos para despertar el apetito del conocimiento de nuestra fe, ¿no? Eso es otra de las cosas que se adquiere al estudiar la Sagrada Escritura, ¿no? Nos estimulamos, ¿no? Para seguir en esa búsqueda insaciante, para saciar pues eso de saber más sobre la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más podemos lograr a través del estudio de la Sagrada Escritura? Descubrimos nuevas inspiraciones y quitaremos el velo a tantos enigmas que se nos presentan, ¿no? Desde muy pequeño no todo se nos ha dicho, ¿no? Igualmente en la catequesis, ya sea la catequesis de primera comunión o confirmación, no pensemos que ya todo se nos dijo, sino que al contrario se nos han dicho muchas cosas, pero todavía quedan muchas cosas más. Por eso hay que seguir, diríamos, formándose, seguir conociendo, seguir descubriendo, pues, cómo el Señor nos habla a través de su palabra, a través de los documentos, ¿no? Entonces, al estudiar la Sagrada Escritura también iluminaremos a otros, dejando de un lado la soberbia, el camino de la verdad, ¿no? A veces pensamos que diciendo cosas una y otra vez, porque yo creo que es así, pues hay que dejar de ser soberbio y hay que buscar la palabra, hay que buscar realmente la fuente de una reflexión, de una formación, va a ser siempre la palabra de Dios, la Sagrada pues Escritura, ¿no? Por eso que nos ayuda a poder, diríamos, profundizar en muchas cosas que nosotros pues debemos pues transmitir a los hermanos, ¿no? Siguiendo pues viendo más sobre la profundización sobre la Sagrada Escritura, como una de las virtudes es ser amante de la formación, eso es lo que veníamos desarrollando hace un momento, ¿no? Por eso, al estudiar la Sagrada Escritura,
también vamos a encontrar otro punto. Transformaremos nuestros corazones y viviremos con más alegría, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo ese pasaje cuando pues David, que todavía no estaba el templo en Jerusalén, y esta área, la Tierra Santa, era dominada por los filisteos, y pues David, como ya estaba bien compactado, toda la tropa, el ejército fue y hizo pues la guerra con los filisteos y con los jebuseos principalmente, que era un grupo mucho más, diríamos, más guerrillero. Y al final pues David venció y como una forma de, diríamos, de alegría, de gozo, al llevar el arca de la alianza, pues daban unos pasos y hacían un sacrificio y David dice que iba danzando con todas sus fuerzas. Entonces, se imagina eso, danzarle al Señor con todas sus fuerzas, ¿no? Por eso que la palabra de Dios, vivir el Evangelio, debe ser también hacerlo con esa pasión, con esa alegría, ¿no? Así como David con todas sus fuerzas, ¿no? Por eso también, al leer la palabra, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de todos esos signos. Entonces, el evangelista, el servidor, no debe ser una persona triste, sino una persona alegre, que debe transmitir esperanza. Igualmente, el servidor que lee la palabra de Dios, estudia la palabra de la Sagrada Escritura, también va a encontrar que tendremos una vida llena de luz en cada paso que demos, ¿no? Porque claro, nos estamos, diríamos, alimentando, nutriendo de la fuente, y esa fuente es Jesucristo, ¿no? Quisiéramos ahora compartir un video, leer y preguntar y formarnos, que va a ser como el título de este video, para que cada uno tenga como un punto de referencia de lo importante que es la formación para los servidores. Vamos a este video y regresamos. La Conferencia Episcopal de El Salvador, a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM, presenta el espacio Guía al encuentro del Señor. La Conferencia Episcopal de El Salvador, a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM, presentó el espacio Caminando con la Iglesia. Nos aclaraba pues o nos ayuda a profundizar sobre el servicio que un agente realiza pues dentro de la iglesia, y una de las cosas que queremos destacar, lo importante, el servidor debe ser amante de la formación, ¿no? Como decíamos aquí a través de los comentarios de este sacerdote, ¿no? Igualmente desarrollamos hace un momento de qué elementos nos ayudan, decíamos, a crecer en lo que era pues la formación, y hemos hablado pues a través de la Sagrada Escritura. Una de las cosas es el estudio. Esto nos ayuda a estimular y despertar el apetito. Igual nos ayuda a descubrir nuevas inspiraciones y a quitarnos pues el velo de que tantos enigmas pues tenemos. Nos ilumina más que nada a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad. La palabra de Dios nos va transformando el corazón y dice que viviremos más alegres. Tendremos una vida llena de luz y de paz y diríamos, y también de mucha sabiduría, ¿no? Y a través de comentarios de este sacerdote, a través de este video, hemos querido, como digamos, darle ese realce. Ahora, después del cambio, vamos a hablar cuando dejas de estudiar y formarte, ¿qué sucede, no? Que también hay que ver esa parte, que de repente a veces no queremos aceptarla, que el dejar de formarnos o profundizar en la palabra también tiene sus consecuencias, ¿no? Vamos a este cambio y regresamos con esta información. Seguimos pues desarrollando este tema, hermanos, sobre las virtudes del servidor. Hace unos segundos atrás decíamos
que el servidor debe ser amante de la palabra de Dios o de la formación. Y toda la formación ayuda al servidor a estimular, a conocer más sobre el Señor y poder dar palabras, diríamos, acertadas sobre alguna pregunta que se le haga, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la parte, digamos, opuesta, si un servidor no se forma, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar cuando se deja de estudiar y formarse, aquellos que se le acercan a ti no encuentran el agua que calma la sed, ¿no? Porque que nadie da lo que no tiene. Y si no nos empapamos, no nos llenamos de la palabra de Dios, de la formación, no vamos a poder responder a las palabras. Por eso es importante, antes de ir a desempeñar, desarrollar pues un tema con un grupo de personas, yo debo formarme, ¿no? Y formarme yo debo pues meterme de lleno y conocer pues cosas que ayuden a las personas a poder, diríamos, acercarse más a Dios o a crecer o a nutrirse más de lo que es la palabra del Señor, ¿no? Otra de las cosas que el servidor debe tener muy presente, que en tu calidad de servidor o servidora darás claras luces que no frecuenta la palabra de Dios, ¿no? Ahí se va a notar, este servidor, mira, está como patinando, este servidor como que no está claro lo que está diciendo, como que está divagando, o como que está diciendo locura, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es importante, el servidor debe formarse para que no dé estas luces, ¿no? No dé estas luces, ¿no? Por eso no es decir cosas que yo recuerde, sino antes de ir yo formarme para poder brindar pues un mejor servicio a la comunidad, a las personas. Entonces, igualmente, cuando se deja de formarse o estudiar, también vamos a tener otras consecuencias. No estarás listo para anunciar las verdades que nos liberan del camino de la oscuridad, ¿no? No estaremos listos para hacer bien, tener esa certeza. Además, vamos a hablar con una inseguridad que si es o no es. Por eso es importante meterse de lleno, formarse para poder dar esas luces a las personas, ¿no? Igualmente, otra de las cosas importantes que un servidor debe tener claro, pues, es aquí, bueno, aquí aparece, no estás listo para anunciar las verdades que nos liberan del camino de la oscuridad, ¿no? Ante tanta, diríamos, tanto contenido actual del mundo en contra de la fe, persecución en muchos países de la fe, entonces es ahí donde, pues, tener todas las herramientas, todo el material, está formado, está claro en las cosas pues que se va a decir. Mira, hay temas ahora, temas de moral, bien, ahora con la ideología de género y ahora con muchos otros temas que han ido, diríamos, minando la mente, la conciencia o los medios, ¿no? Entonces uno debe tener claridad para dar respuesta a todos esos temas, ¿no? Por eso hay que estar abierto al conocimiento, abierto a la doctrina, ¿no? Que saber que eso es importante en el endamiaje o diríamos, en las fundaciones, en la columna de la fe de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso que entre todos podemos edificar, principalmente con la gracia de Dios, ¿no? Con la presencia del Señor. Entonces es importante estar abierto al conocimiento. Y si todos nos formamos, y si todos estamos pendientes de esto, vamos a ir creciendo, ¿no? Por eso decíamos hace unos momentos, así como el abogado o las profesiones, médicos, se preparan para ir a hacer diríamos, su trabajo y salen bien, igual también un servidor debe prepararse antes de ir a desarrollar, pues, diríamos, su apostolado con las personas, ¿no? Y si todos nos preparamos, pues vamos a salir bien en ese desempeño, ¿no? Igualmente, Cristo fundó la iglesia Cristo fundó la iglesia para que conociendo toda la verdad, nos abramos a sus enseñanzas. Cuando uno entra de lleno a conocer la palabra de Dios, a mirarla detalladamente, ¿no? Y uno se introduce, uno queda como enamorado, como embebido, y uno quiere conocer más y aprender más para
cuando le toque, diríamos, porque la misión, la evangelización es algo que debemos hacer siempre, ¿no? Papa habla mucho de una iglesia en salida, ¿no? La iglesia no debe estar solamente encerrada en las cuatro paredes de lo que llamamos el templo, sino esa iglesia debe ir pues en búsqueda de lo más alejado, debe salir de las paredes de la parroquia, de la iglesia, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta eso. Entonces durante todo este tiempo vamos a estar celebrando en Panamá un trienio de la vocacional, más que nada en este ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud que celebramos pues no hace mucho, y tenemos que seguir, diríamos, cosechando o seguir pues abonando esas semillas que hemos pues sembrado para poder recibir fruto de esa jornada. Por eso que la evangelización, la misión, no es una cosa de que, bueno, vamos a poner en el plan pastoral para tal época de Cuaresma, de Adviento, vamos a hacer evangelización, formación, sino eso es algo que tiene que hacerse todo el año o toda la vida. Debe haber esa formación permanente, ¿no? Por eso que tenemos que tener disposición y disciplina para estudiar, ¿no? Hay mucho material en el arzobispado, es más, ahí al lado del arzobispado hay todo un edificio de estudio de la palabra de Dios, y eso lo hacen todo el año, ¿no? Ahora van hasta bien ir a las parroquias a poder, diríamos, crear esa estructura de formación de los agentes pastorales. Y claro, eso va a necesitar un tiempo, pero dele gracias a Dios por ese tiempo que usted va a formarse, si es en su parroquia o en esta institución o en este lugar. Dele gracias a Dios y preocúpese por que los miembros de su pastoral o los miembros de la parroquia pues pertenezcan o participen de esta formación, diríamos, bíblica, formación pues de la doctrina, conocimiento más de la fe. Esto es una oportunidad. Entonces, dése usted esa oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento de la fe. Entonces, por eso un servidor debe preocuparse por la formación. También el servidor debe tener claro, aparte de estar abierto a la doctrina y al conocimiento, pidamos discernimiento, oídos de discípulos y mente bien dispuesta. Debe tener un servidor, ¿no? A la hora pues de escuchar la palabra de Dios, que es tan importante, ¿no? Decíamos hace un momento en esos 2 puntos que estamos desarrollando ahora mismo. El primer punto era pues ser amante de la palabra de Dios. Y en estas casi, diríamos, más de 20 minutos hemos desarrollado por qué hay que ser amante de la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura y a través de los documentos. Y hemos dicho pues, diríamos, lo positivo y lo negativo que se logra cuando se hace y cuando no se hace, ¿no? Otro de los puntos, cuando iniciamos las virtudes del servidor, era pues mantenerse firmes, ¿no? Mantenerse firme. Ahora vamos a explicar por qué hay que mantenerse firme, ¿no? Aquí vemos una figura de un león, ¿no? Pero escuchando un poco la interpretación, ¿por qué es importante mantenerse firme, ¿no? Es, a pesar de todas las situaciones adversas, seguir creyendo, trabajando y esperando que Dios venga en nuestro auxilio cada día, ¿no? Y eso pues, se logra, pues, hermano, teniendo una formación. Uno puede poder enfrentar mejor, como dice aquí, las adversidades. Todos vamos a tener adversidades, ¿no? Así como los matrimonios que van a tener sus problemitas, pero todo lo van a poder superar siempre que estén en el Señor, ¿no? Por eso que hay que mantenerse firme, ¿no? Por eso podemos seguir diciendo que es perseverar, la firmeza es perseverar en nuestros propósitos a pesar de las decepciones que a veces recibimos de otros o incluso de nosotros mismos, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Nosotros vamos a la iglesia o somos servidores para servir al Señor, servir pues a la iglesia. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero eso no es una excusa para decir, pues, dejo de servir o me voy de la iglesia
por este malestar, por esta incomodidad, sino que al contrario, debo poner todo de mi parte para servir y engrandecer la obra de Dios, ¿no? Otra de las cosas importantes en lo que es mantenerse firme, podemos decir también, es continuar aún en contra de nuestro desánimo, nuestra pereza o desajuste de salud. Eso es firmeza. Yo conozco gente, pues, así como Pablo, que tenía, pues, crónicamente esos dolores de espalda y Pablo seguía evangelizando y podemos encontrar a través de sus escritos todo el trabajo evangelizador que realizó este apóstol, a pesar de que físicamente tenía, pues, algunas limitaciones y enfermedades, seguía trabajando. Y así uno conoce gente, diríamos, en la parroquia, que a pesar de sus problemas físicos, dificultades, desajuste de salud, esa gente sigue, diríamos, abonando el terreno, sigue pues ayudando a la iglesia, y eso es tan edificante cuando a esa persona da de su tiempo, da pues de sí para la obra pues de Dios, ¿no? Pero entonces, a pesar de los desánimos que puede existir, diríamos, en el trabajo pastoral, diríamos, a veces desánimo o desilusión, a veces hasta con los mismos hermanos, pues tener claro que uno servimos para la obra de Dios, servimos pues a la iglesia, nunca desanimarnos. Entonces, igualmente fortalecer pues los grupos, igualmente nunca tener pues pereza en el servicio pues que realizamos, ¿no? Entonces, otro de los puntos importantes de mantenerse firme, podríamos descubrir también, es volar. Dice aquí pues en esta gráfica, es volar por encima de nuestros sentimientos y pasiones hacia Dios, a pesar de no sentir su presencia viva en nosotros, ¿no? Hay veces momentos que sentimos pues que no sentimos, oramos y pues no nos sentimos como cuando entramos al grupo o cuando entramos hace muchos años, que sentíamos eso ahí pues en el corazón, ahí que se nos quería salir el corazón. Pues van a haber, dicen, los santos decían, noches, pues van a haber momentos digamos, de noches, ¿no? Diríamos, momentos pues en que no vamos a sentir nada de esas cosas, ¿no? Noches oscuras del alma, creo que era así, las noches oscuras del alma, en que no sentimos nada, ¿no? Ese deseo de orar, ese deseo digamos, predicar, no sentimos nada. Todos los santos sintieron eso, pero después, en medio de esa dificultad, fueron creciendo, fueron dándose cuenta, pues, que habían otras cosas, la habían puesto en el lugar de Dios. Y ahí pues comenzaron entonces a crecer en santidad, ¿no? Por eso que mantenerse firme también significa es tomar un respiro y continuar aunque todo parezca oscuro, sabiendo que Dios está moviendo algo a nuestro favor. Qué hermoso, ¿no? Es este punto. Es tomar un respiro y continuar, aunque todo parezca oscuro, sabiendo que Dios está moviendo algo a nuestro favor, ¿no? Esa es la actitud que debe tener pues un servidor. Esa es la actitud, ¿no? A pesar de la dificultad, vamos a seguir. Estamos realizando pues una actividad económica, no está saliendo tan bien como queremos, tenemos que servir. No hemos comenzado, nos programamos pues a hacer un retiro y no tenemos respuesta a la gente, pues tenemos que seguir. Hemos planeado pues las formaciones para tal fecha y todavía no se han inscrito los agentes pastorales, con ánimo, tenemos que seguir. Esa debe ser siempre la actitud, el entusiasmo que tenemos que tener en todas las cosas, ¿no? Vamos a un cambio y regresamos con un interesante video que nos ayudará pues a ver qué voces vamos a escuchar para el servicio. Vamos al video y regresamos. Continuamos, hermanos, con el desarrollo de este interesante tema sobre las virtudes del servidor. Uno de los puntos que estamos desarrollando ahora es mantenerse firme, ¿no? Y hemos expresado en esta formación que a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades,
pues nuestra fe debe ser sólida y debe estar siempre puesta en Jesucristo. Igualmente que al mantenerse firme tenemos que perseverar en los propósitos que queremos alcanzar. Debemos, a pesar de desánimo, a pesar de nuestra pereza o desajuste, pues hasta de salud, también ahí podemos dar un gran testimonio como servidores. Por eso que tenemos, como decíamos aquí, un puntito que desarrollamos, es volar por encima de nuestros sentimientos y pasiones hacia Dios, a pesar de no sentir la presencia viva en nosotros, como al inicio, ya han pasado muchos años, pues nuevamente buscar, pues, entrar en ese ambiente, en esa fuerza, en esa pasión de sentirla nuevamente, diríamos, del Señor. Igualmente es normal, pues, como decíamos aquí, es un momento también oportuno de tomar un respiro y continuar, aunque todo parezca oscuro, sabiendo que Dios está siempre haciendo algo, ¿no? Porque todo esto que realizamos es obra de Dios. Todo lo que realizamos es para servir a la iglesia, para servir al Señor, ¿no? Diríamos, estas son las ovejas del Señor, esta es la siembra de Dios. Nosotros somos simples jornaleros, ¿no? Simples trabajadores para engrandecer la obra de Dios, ¿no? Quisiera compartir con ustedes ahora un video que habla sobre qué voz o voces escuchamos, ¿no? Y venimos entonces acá al estudio para continuar con el desarrollo, pues, de este tema, la virtud después del servidor. Padre Pedro, ¿cómo hago para aumentar mi fe? El Señor me ha dicho en oración que no tengo fe. ¿Cómo creer si estoy esperando una bendición por años y no veo que suceda? ¿Cómo esperar en Él si no se manifiesta en nada? Me siento triste y abandonada, como si se olvidara de que uno existe. Anónima, una católica más. Como que si Dios no existe, es decir, o como que si la persona no existe, hermana, ante todo con el respeto que tú mereces, a tu actitud un poco negativa. Entonces, cuando tenemos una actitud negativa, no vemos presencia de Dios por ninguna parte. De nuevo, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando hasta preguntamos si Dios realmente existe o no, cuando estamos pidiendo algo y no recibimos nada y nos enojamos con Dios o dejamos de hacer lo que estamos haciendo, pues muchas veces lo que estamos haciendo es dejando de confiar en Dios, y lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder tener gozo de verdad en el corazón, es hacer nuestra parte, es decir, el 100% de lo que podemos hacer, pero después, Señor, que se haga tu santa voluntad. Tú dices, hermana, que sientes que el Señor te dice en oración que no tienes fe. Primero que todo, ten cuidado con eso, porque Dios definitivamente sí habla, y Dios habla, y clarito que habla Dios, pero al mismo tiempo, a veces no es Dios el que está hablando. La voz que sentimos no necesariamente es la voz de Dios, puede ser la voz de uno mismo, de su interior, y como tenemos a veces una actitud negativa, pensamos en formas negativas, pues lo que vamos a escuchar son voces negativas. No tienes fe, no sirves, no vales, mejor que no sigas luchando porque al fin y al cabo no vas a alcanzar nada. O puede ser la misma voz de Satanás, no necesariamente siempre tiene que ser la voz de Dios. Lo que yo sí te digo son dos cosas. Primero que todo, no te rindas, no te rindas. Sigue luchando, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Así que no te rindas, sigue luchando. Y la otra cosa importante es el estar consciente de que tal vez el Señor no te dé lo que tú estás pidiendo, pero el Señor sí te va a dar algo más grande todavía. El Señor te va a dar algo más grande todavía. Es igual que un niño cuando le pide a su papá o a su mamá por algo, y tal vez lo que el niño está pidiendo no es lo que le va a hacer mejor bien, pero el papá o la mamá sí sabe lo que le va a dar, y a petición de lo que el niño está suplicando, pues el padre y la madre le da algo muchísimo mejor. No te des por vencido, no te des por vencida, porque con Cristo Jesús siempre hay victoria. Gracias, pues, a este comentario del Padre Pedro sobre este tema, pues, de tener como fortalecer la fe. Pues es una realidad, pues a veces dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, dentro de grupos, pues puede haber una persona que es negativa,
Y cuando uno es negativo, eso mismo va, diríamos, a expresar, eso mismo va a transmitir. Puede ser el caso, pues, de ese hermano, o puede ser el caso hasta de uno mismo, que se pone así, negativo. Pero es ahí donde venimos hablando de esa firmeza que estamos viendo como una de las virtudes de que debe tener un servidor, que a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, pues sigue avanzando, sigue fortaleciendo, porque también uno ve personas que son negativas y diríamos, y son pesimistas, pero no se rinden, o sea, no abandonan el grupo, están ahí, están como aquel acontecimiento tan importante en nuestra fe, la resurrección, que 8 días después, pues ahí vemos pues a Tomás. Tomás no se fue, Tomás estaba ahí porque él quería ver al Señor resucitado, ¿no? Y fue igual, pesimista, fue negativo, porque pues todo el mundo lo veía y él no creía, pues hasta que botó esta expresión: si yo no veo la llaga en su costado, si no meto mi dedo en su agujero y no meto mi mano, no voy a creer, ver para creer, ¿no? Hasta que 8 días después Jesús se aparece por Tomás, o sea, por esa palabra tan edificante: no te rindas, ¿no? Sino que al contrario, sigue luchando, ¿no? Porque, como decíamos, ahí es donde Dios va a ir hablándote, ¿no? Por eso podemos escuchar voces que te van a decir, pues, no, ¿para qué tú estás haciendo esto? ¿No? Pero no te rindas, sigue luchando, ¿no? Por eso quisiéramos decir algunas frases de que depende mantenernos firmes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir una de ellas, de nuestro encuentro personal con Jesús. Hey, ve al Santísimo, ponte siempre en oración, dale pues un momento de oración toda la semana al Señor, lee la palabra de Dios, siempre ten presente que para ti, para un servidor es importante ir a la Eucaristía. Todos los domingos un servidor, eso debe ser como algo, debe ser siempre, pero debe crear eso en su corazón, que es una necesidad, la Eucaristía, ¿no? Por eso debe buscar esos encuentros personales con Jesús, ¿no? O igual a través de un retiro, ¿no? Igual del alimento espiritual por medio de los sacramentos, ¿no? Ya lo decíamos hace unos segundos, ¿no? Igualmente de la lectura sobre temas espirituales, ¿no? Hay tanto material escrito que hablan pues sobre el crecimiento espiritual, la formación. Entonces también uno debe comprarse un librito o mirar, diríamos ahora con la tecnología pueden ver mucho material también para la formación y el crecimiento pues, espiritual. También del contacto con la vida de los santos, ¿no? Mire, este tema es importante, del contacto de la vida de los santos. Vamos a miremos acá, ahora mismo se ha, diríamos, realizado especie de un paquín o de una revista, mejor dicho, de una revista. Entonces, ustedes recuerdan que antes nosotros llenábamos revistas de los futbolistas y de repente no tenías a un futbolista y la cambiaba, ibas con otro niño a buscar pues otro futbolista para poder llenar, diríamos, el paquín o la revista, ¿no? Pues este año, hace diríamos, esto está fresquito, pues en el mes de febrero inició pues diríamos, la promoción de este paquín, de esta revista de la historia de los santos, ¿no? Es tan interesante porque ahí están los santos, principalmente de la Jornada Mundial de la Juventud y los santos pues de América y muchos otros santos, buscando inculcar, diríamos, en los niños, en los jóvenes y también en los adultos, el conocimiento de la vida de los santos. O sea que ahora nadie va a tener una excusa para no conocer la vida de los santos, ¿no? Así que ya usted se puede acercar al arzobispado o a diferentes parroquias donde está a la venta ya esta revista y también la figurita. Y al lado de la figurita está la vida del santo. No solamente sabe cuál es el santo, sino sabe su historia, ¿no? Y tenemos que hacer de esto una revolución, ¿no? Que todo el mundo esté en esa sintonía, en ese ambiente, a nivel de todas las parroquias, de que todos pues quisieran ya haber completado pues así como teníamos ese afán por completar esta revista de los futbolistas, que también tengamos ese afán de poder también completar esta revista de la historia de los santos. Y créalo,
que va a crecer espiritualmente conociendo todo lo que esa persona hizo para llegar a ese grado de santidad, ¿no? Vamos a concluir con este pensamiento que nos dice, pues, no es posible permanecer firmes y dar fruto si no se está unido al Señor. Ese sería, diríamos, nuestro último pensamiento, ¿no? Todo lo que hemos hablado durante todo estos minutos lo podemos concordar si estamos unidos, pues, en el Señor, ¿no? Ahora yo los quiero invitar a que todos digamos esta oración al unísono. Señor, te pido tu ayuda de modo que yo sea un creyente de verdad, un cristiano ansioso de tu palabra, una persona de oración y reflexión, un contemplativo de tus misterios y un servidor humilde de todos mis hermanos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Hermano, a servir con alegría.